Y cada palabra y cada cosita que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, la podamos poner en práctica. Así que vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir a Laurita, tan hermosa Laurita, si puede comenzar con una oración. Yo me acuerdo de Laurita de chiquitita, Laurita tan hermosa, la escucho tan espiritual. Cada vez que ella dirige las reuniones yo quedo toda así para adentro, tan hermosa. Así que bueno, Laurita. Dale, Pau. Bueno, hermanas, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por un día más de vida que nos das. Te doy gracias, Señor, porque nos permites tener un hermoso día. Y principalmente, Señor, te quiero pedir que tú estés dirigiendo, Señor, y bendiciendo esta reunión. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas que se pueden conectar en esta tarde, Señor. Es maravilloso poder verlos acá, Señor, en esta hermosa comunión. Y te quiero pedir que en estos momentos estés bendiciendo a Paola, quien va a dirigir, Señor, la reunión, y a Laura de Chile, Señor, quien va a estar trayendo tu palabra en esta tarde, para que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, y seas tú hablando a través de ella, para que nosotros podamos adquirir, Señor, y poner en práctica aquello que tú nos quieres enseñar en este día. Te doy gracias, Señor, una vez más por esta conexión que nos permites tener. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Hermana, les quiero compartir un texto, son varios textos. Salmos 63. Ahí está. Bueno, leemos. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Hermanas, vamos a darle paso a la... vamos a escuchar una canción, ahí está. Ahora sí, lo tenía anotadita. Vamos a escuchar una canción que nos va a poner nuestra hermana Jeremy. Cada una la puede cantar desde su casa, muteadas, para que no se entremezclen las voces. Jeremy. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo
te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Bueno, hermosa alabanza, ¿no? Entrar al santo lugar. Bueno, los voy a dejar con mi hermana Laura, de Chile, Laura Roa, que está con nosotros, va con ustedes, yo estoy acá en Chile, acompañándonos en esta reunión. Laura, bienvenida. Hola, hola hermanas, es un gusto tenerlas, estar con ustedes nuevamente, todos los sábados con mucha anhelo en mi corazón poder conectarme, no siempre ha sido posible, un poco por los horarios, por los niños, pero es muy bonito conocerlas y amarlas en el Señor y poder compartir a través de este medio. Nunca imaginé poder estar teniendo comunión con ustedes, nosotros acá en Chile, ustedes en Argentina, así es que muy, muy bonito para mí poder estar compartiendo con ustedes. Llevo ya bastantes semanas desde que Paola me pidió poder compartir con ustedes la palabra meditando sobre qué podía compartir con ustedes. Y el Señor me ha guiado y lo que preparé para hoy es una meditación que he titulado Realidad versus Realidad. Y se preguntarán, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pueden haber dos realidades? Bueno, les voy a explicar un poquito entonces. Si nosotros nos ponemos a pensar respecto del concepto de la vida cristiana, es hermoso y sorprendente. Es lo más grande que existe. Meditemos un poquito en esto, miren. No hay nada más que pueda ser tan completo y tan perfecto porque es algo que nace directamente desde la mente de Dios. Dios diseñó la vida cristiana. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotras podamos entender su mente, entender sus planes y sus designios. No sé, hermanas, pero a mí esto me deja wow. El concepto de la vida cristiana es algo hermosísimo. Pensemos, por ejemplo, el Dios soberano y eterno, que ha creado todo el universo. Es el Dios todopoderoso y omnisciente. Y es el mismo Dios que ha creado todas las cosas que vemos, todo nuestro universo. Es el mismo Dios
que ha diseñado la vida cristiana. El Señor Jesús, dice el Salmo 139, que nos ha tejido en el vientre de nuestra madre, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? Y si ese mismo Dios que se ha tomado ese tiempo y esa delicadeza de tejernos ahí en lo profundo, en lo secreto que nos dice el Salmo, no nos deja solos una vez que partimos nuestra vida fuera del vientre. No, nos da el mensaje de la salvación para tener una comunión directa con Él, y tampoco se acaba ahí. Después de eso está esta hermosa vida cristiana que Él ha preparado para nosotros y que realmente es su creación. Es algo que Él anhela, que cada creyente pueda tener una vida completa y plena. Está muy de moda hoy en día escuchar en los medios masivos de comunicación, en los medios universitarios, en los medios filosóficos: alcanza tu potencial, que nada te desvíe de poder alcanzar quien tú eres. Y esto obviamente sin Dios lleva a una vida de mucho egoísmo. Pero si hay algo en la vida que es realmente alcanzar nuestro máximo potencial, no es otra cosa que vivir la vida cristiana, como está en la mente de Dios. Si nosotros pudiéramos vivirla y disfrutarla de esa manera, estaríamos a nuestras anchas, hermanas. Es algo realmente precioso. Quiero invitarlas a Efesios capítulo 1, y quiero que pongamos atención a leer este pasaje. Vamos a leer desde el versículo 3 al 14, que pongamos atención todas las veces que se hace mención a la frase en él o similar. Y vamos a ir desglosando un poquito estos versículos para entender o para compartir más que nada con ustedes algunas cosas hermosas que tenemos como hijas de Dios dentro de esta hermosa vida cristiana. Efesios capítulo 1, versículo 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, miren, aquí viene, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es uno de mis pasajes favoritos. Me gusta mucho el libro de Efesios y en particular cómo comienza esta carta. Voy a invitarlas a que pongamos atención en algunos versículos de los que acabamos de leer para que nos demos cuenta de la riqueza que hay en la vida cristiana. En el versículo 3 dice que nos bendijo con toda. Yo aquí la estoy viendo en un monitor más grande, así es que puedo ver sus bocas si están respondiendo, y eso me anima a mí también, porque dice que es con toda bendición espiritual. O sea, nada queda fuera, es todo, incluye toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Pero quiero destacar que dice que es en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares es en Cristo. En el versículo 4 dice que nos escogió en Él.
Nuevamente vemos el énfasis en el Señor Jesucristo, y esto fue antes de la fundación del mundo. En el versículo 5 nos dice cómo nos escogió. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué? Para ser hijos suyos. O sea, esto realmente es algo increíble, es maravilloso poder darnos cuenta de este plan del Señor Jesús, cómo ha tenido un diseño para nosotras. En el versículo 6 dice que nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. En el versículo 7 nos dice que nos da redención y perdón de pecados. En el versículo 9 dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad en el contexto de aquí de Efesios 1. En el versículo 11 nos dice que nos da herencia, pero no cualquier herencia. ¿Herencia en quién? En Él. Herencia en Él. En el versículo 11 también nos dice que nos predestinó conforme al propósito de su voluntad. Y finalmente quise destacar que en el versículo 13 dice que no solamente nos da todas estas cosas, sino que además nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que prometió después que hubo resucitado. Yo podría terminar el pensamiento aquí, y creo que después de leer este hermoso pasaje y de ver la realidad de la vida cristiana, de lo que tenemos en el Señor, ya estamos vivificadas, ya estamos con nuestro espíritu llenito, por así decirlo. Pero vamos a seguir avanzando, porque el título del mensaje es Realidad versus Realidad. Y voy a hacer aquí un paréntesis, porque esto es realidad solamente. La vida cristiana, el privilegio de vivir la vida cristiana, es solamente para aquellos que están en Cristo. En el versículo 13 estamos todas nosotras, porque dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Y por qué quiero detenerme aquí? Porque todo lo que voy a compartir hoy es, como ya les comenté, para creyentes, para hijas de Dios. Y yo no las conozco a ustedes, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para no hacer un llamado, de que si tú tienes alguna duda de que no eres hija de Dios, si hay una pequeña migaja en tu corazón que te dice que no estás cimentada en Cristo, la vida cristiana no es tuya. Esa plenitud de la vida cristiana no la puedes tener. Y es muy importante siempre que volvamos al evangelio de nuestra salvación. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor, para hacer ese sacrificio perfecto que pudiera restablecer nuestra comunión con Dios. Así es que, por favor, si en tu corazón hay alguna duda, que tú aún no conoces al Señor Jesucristo, no tienes seguridad de tu salvación, por favor, clama a Dios y pide que te perdone de tus pecados y que puedan tener una comunión. El Señor Jesús a sus hijos los ha sellado con el Espíritu Santo. ¿Se escucha acoplado, perdón? Mi audio, denme un segundo. Eran 4 Ahí sí, ahí sí. Y 4 de la noche. Ahí sí se escucha mejor, ¿no? Sí. Muy bien. Mi hija. Este paréntesis no estaba planificado. Bien. El Señor Jesús nos ama y nos ha dado el diseño de la vida cristiana para que podamos vivir plenas en Él. Pero bueno, volviendo entonces al título de nuestro mensaje de hoy, les dije que era realidad versus realidad. ¿Y cuál es la otra realidad? ¿Será que pueden existir dos realidades juntas al mismo tiempo? Bueno, ya hemos leído algunos aspectos de la realidad que tenemos en Cristo, que tenemos por el hecho de ser creyentes, pero
Hay otras realidades en la Biblia que también encontramos, y seguramente ustedes están meditando, pensando en otros pasajes bíblicos, algunos de sus favoritos que nos llevan a meditar en estas cosas cimentadas que tenemos por el hecho de ser hijas de Dios. Por ejemplo, el famoso Salmo 23, ¿cómo empieza? Exacto, Jehová es mi pastor. Y porque Jehová es mi pastor, ¿qué agrega el Salmo? Nada me faltará. Porque la realidad es que si Jehová es mi pastor, nada me falta. En Romanos 8:27 dice que somos más que... Exacto, somos más que vencedoras. Pero no termina ahí el versículo. ¿Por qué somos más que vencedoras? Por medio de aquel que nos amó. Porque Cristo nos amó, porque Cristo nos ha redimido, es que somos más que vencedoras. En Juan capítulo 14, el versículo 27 dice, la paz os dejo, y después dice, Señor, mi paz os doy. Es la paz del Señor la que nosotros tenemos por ser sus hijas. Y como estos versículos, hay muchas promesas en la Biblia que tenemos por el puro hecho de ser hijas de Dios. Y yo creo que ustedes en sus mentes pueden estar pensando en distintos pasajes que han estudiado durante esta semana o a lo largo de su vida creyente y recordarlas y hacer estas conexiones de darnos cuenta que en el Señor Jesucristo tenemos toda bendición espiritual. Y la vida cristiana comienza desde ahí. Entonces, yo tengo una pregunta. Y algunos que conocen a mi papá se van a reír porque voy a decir, aquí viene la pregunta del millón, como dice mi papi. ¿Por qué entonces, si la vida cristiana es tan fenomenal, tan espectacular, por qué si la vida cristiana es algo divina, que viene de la mente misma de Dios, hay tantos creyentes que viven unas vidas tan miserables? ¿Por qué hay tantos creyentes que vivimos con vidas derrotadas, tristes, sin brillo? ¿Por qué hay tantas vidas cristianas llenas de temor, de ansiedad, de dolor, de culpa, de vergüenza? ¿Se dan cuenta que son dos realidades que como que no tuvieran nada que ver entre sí? Tantos cristianos parecen estar en un estancamiento espiritual, en una especie de cárcel en la que no pueden escapar. Hermanas, yo lo he visto. Y estoy segura que ustedes también, sobre todo las hermanas que están trabajando en ministerio, en algún ministerio. Y es como que no tuviera relación esta realidad de lo que somos por el hecho de ser hijas de Dios y la vida que estamos llevando. Como que no tiene sentido, como que no se pudiera entender. Hay tanta esclavitud al pecado, como nuestro mal carácter, las iras, las contiendas, las murmuraciones, la falta de sumisión, las envidias, las rencillas, que traen amargura. Quiero invitarlas hoy a cada una de ustedes que me esté escuchando hoy, que si tuvieran que hacer un análisis honesto de su vida cristiana, si tuvieran un barómetro para poder medir su vida cristiana, quiero que ustedes en lo íntimo de su corazón se pregunten y se respondan, ¿qué realidad se marca en mi vida cristiana? ¿Qué realidad es la que yo estoy viviendo? ¿La realidad de lo que somos en Cristo? ¿O la realidad que vivimos no refleja lo que Dios nos ha dado? ¿Se dan cuenta que pueden existir dos realidades? Un típico ejemplo con el que todas nos podemos identificar, ¿no? Imaginémonos, no sé si Bill Gates tiene una hija, pero imaginémonos que tiene una hija, Bill Gates, y que vive como mendiga. O sea, es algo que no podemos entender. Como un hombre tan millonario va a tener una hija y esa hija vive en la calle mendigando. Quizás con un ejemplo así, más concreto, más humano, podamos entender un poco de que es posible, siendo hijas de Dios, vivir vidas cristianas vacías, miserables. Realidad versus realidad. ¿Vives como la hija del rey que eres? ¿O vives como una huérfana que no tiene nada y que está mendigando por este mundo? Es una pregunta que yo me hago, que medito. Porque si somos más que vencedores, ¿por qué vivimos derrotadas? ¿Por qué si decimos creer en un Dios todopoderoso vivimos con temor?
¿Y por qué si Dios ha perdonado todos mis pecados, vivimos con culpa? Es como que si hubiera una tremenda desconexión de dos realidades que se oponen. Como que si hubiera un puente roto. Como que yo abro la Biblia en la mañana, me alimento del Señor, y después la cierro y mi vida sigue igual. Bueno, hermanas, tarea para descubrir cómo podemos solucionar esto. No, es una broma. Quiero dar algunas palabras que nos puedan ayudar a hacer este puente, ¿no? A realmente poder vivir esta hermosa vida cristiana. ¿Se sigue escuchando acoplado? Perdón. ¿No? Ok. Bueno, yo meditando en esto creo que podemos sacar muchas conclusiones y yo les invito también a que ustedes mediten en esto. Y hay muchos puntos de vista y aspectos que encontramos en la Biblia que podríamos destacar para poder vivir la vida cristiana como está en la mente y en el diseño de Dios, pero yo quiero dejarlas con un pensamiento. Y el pensamiento con que quiero dejarlas hoy es un consejo para que podamos empezar a disfrutar de la vida cristiana, de esta realidad de la vida cristiana que tenemos en el Señor. Y bueno, para vivir vidas cristianas plenas, ¿saben qué necesitamos? Necesitamos aprender a ver. Necesitamos aprender a ver. Tenemos que dejar de usar los lentes baratos que nos ofrece el mundo, los lentes baratos que nos pasa Satanás, los lentes baratos que también vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestra carne. Y necesitamos empezar a ver a través de los ojos de Dios. En primer lugar, tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Hermanas, esto es poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes cómo Dios te ve? Santa, pura, gloriosa, sin mancha, ni arruga. En el mismo libro de Efesios, unos capítulos más adelante, en el versículo 5, nos dice que nos ve de esa forma. Así nos ve el Señor. ¿Y por qué nos ve así el Señor? Porque nos ve a través de su Hijo. ¿Nos damos cuenta de toda bendición espiritual lo que involucra esto? Santa, pura, gloriosa, sin mancha ni arruga. Eso no es una realidad futura que vamos a tener en el cielo. Esa es una realidad actual. Si tú eres hija de Dios, Dios te ve a través de su Hijo y por lo tanto te ve sin mancha y arruga delante de Él. Hermana querida, eres victoriosa en Cristo. Eres amada. Eres valiosa por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto pagó Dios por ti? ¿Cuál fue el precio que a Dios le plujo dar por tu alma? ¿Fue algo barato? De todo lo que Dios ha creado, de toda su creación, nada tiene más valor que un hijo de Dios, que una hija de Dios. Pero no porque nosotros tengamos un valor en nosotros mismos, sino por el precio que fue entregado en rescate por nosotros. Fue porque Cristo Jesús entregó lo más grande. Dios no tenía algo más grande. Fue su Hijo unigénito, el que fue colgado en esa cruz por mí. A mí me emociona. Y eso es lo que a nosotras nos entrega un valor fuera de este mundo. Hemos sido compradas por sangre, y por la sangre misma del Cordero Santo de Dios. ¿Quién eres entonces? Hija de Dios. De Dios. Y les voy a pedir que ahí en sus corazones, o como estamos mutadas, lo puedan gritar y decirlo fuertemente. ¿Quién eres entonces? Hija de Dios. Y que lo digamos más fuerte, hermanas. Soy hija de Dios. ¿No grita nuestro corazón aleluya? Gloria a Dios por esta realidad, por esta verdad. ¿Dónde está puesta nuestra identidad como creyentes? No es que yo decida dónde poner mi identidad. No, la identidad como creyente ya está puesta. Está puesta en Él, en el Señor Jesucristo.
Por esa razón es que somos valiosas en Cristo Jesús, que es la roca sobre la cual estamos firmes, estamos cimentadas en la roca que es Cristo. Si nos miramos a través de los ojos del Señor, si nos miramos a través de los ojos de Dios, nos vamos a mirar en Cristo. Y en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Las invito a que puedan mirarse como Dios las ve, a través de su Hijo Jesús. Así que la próxima vez que te sientas de este porte, todas nos hemos sentido así, la próxima vez que te sientas derrotada, la próxima vez que sientas que hay pensamientos que te están haciendo sentir miserable y que atentan contra la vida cristiana que sabes que puedes tener, que tú levantes tu cabeza y mires a Cristo. Que mires al Señor Jesús y que puedas decir, oh Dios mío, estoy en ti. Estoy en ti. Somos sus hijas, hermanas. Y creo que todas podemos decir, gloria a Dios, porque sabemos de dónde nos rescató, sabemos de dónde Él nos ha sacado. Bueno, en segundo lugar, también tenemos que aprender a ver, pero esta vez tenemos que aprender a ver a Dios. Para poder vivir vidas cristianas plenas, vidas cristianas que realmente reflejen al Señor Jesucristo, esa alegría. Una vez un hermano predicándole el matrimonio dijo, si los matrimonios cristianos vivieran el diseño de Dios, las iglesias estarían llenas. Y yo estoy de acuerdo. Y hermanas, nuestras iglesias no están llenas, porque no estamos viviendo la vida cristiana como Dios la ha diseñado para que nosotros la vivamos. Y eso es porque no sabemos ver y no sabemos apropiarnos de las realidades, de las verdades que tenemos porque somos sus hijas. Yo no sé ustedes, pero yo muchos años en mi vida cristiana me sentía con una mochila tan pesada. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, hay que hacer esto para agradar a Dios, y las obras de la carne versus las obras del Espíritu, y miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y sí, tenemos una lucha que también está en la Biblia, pero cuando yo aprendí que ya tengo la victoria en Cristo, porque ¿saben qué? Hasta Satanás ya está derrotado. La victoria es nuestra hoy. Mis ojos cambiaron y pude ver que no me tenía que quedar derrotada. Si soy victoriosa en Cristo, me podía poner de pie nuevamente y alabar a Dios y seguir disfrutando de Él y continuar con una vida cristiana mucho más plena, mucho más fuerte. Bueno, en segundo lugar, entonces necesitamos aprender a ver a Dios. En primer lugar, les dije que necesitamos aprender a vernos a través de los ojos de Dios, y ahora quiero que veamos juntas que también necesitamos ver a Dios. ¿Alguna vez ustedes han orado y le han preguntado al Señor, a Dios, ¿quién eres, Dios? ¿Cómo eres? Si te estás ahogando como cristiana en tus temores, en tus angustias, en tus culpas y en tus problemas, es porque ves a un Dios a través de unos muy malos lentes. Es porque estás viendo a un Dios muy lejano, muy distante y muy pequeño. Pero hermana, si pudiéramos ver a Dios como Dios es, y yo creo que este es un desafío que tendremos toda nuestra vida cristiana, y es mi anhelo y mi deseo que cada día podamos verle más fielmente, porque Él cada día puede estar renovando nuestro entendimiento en el conocimiento de Él. Si pudiéramos ver a Dios realmente más como Él es, diríamos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque estamos viendo a Dios. ¿Se dan cuenta cómo cambiaría nuestra realidad como creyentes? Hermanas, aprendamos a ver a Dios. ¿Y cómo podemos ver a Dios? La Biblia nos dice que Dios es espíritu, que no lo podemos ver con los ojos de la carne, pero sí podemos verle a través de los ojos de la fe. Empecemos a creer en quién Dios es.
Dios es pastor, Dios es luz, amor, Dios es todopoderoso, es soberano, es nuestro proveedor. Juan 14:6, un versículo que aprendemos desde niños en la escuela dominical, nos dice que Él es el camino, es la verdad, es la vida. Y ese Dios con tantas cualidades, hay muchas más que sin duda ustedes también tienen otras en sus mentes. Ese Dios grande, eterno y todopoderoso es mi Padre, es tu Padre. En la palabra del Señor encontramos que Cristo es la revelación del Padre y que Dios se ha dado a revelar a través de su palabra. Y por eso es que como creyentes amamos la palabra del Señor, porque es la herramienta que Dios nos ha dado para revelarse a sí mismo. Muchas veces yo me encuentro con personas que no creen en Dios y que vienen a la Biblia con miles de cuestionamientos y dicen, pero ¿por qué Génesis dice que fueron 6 días cuando la evolución dice que fueron miles de años? ¿Y por qué en Génesis se hablan de estos crímenes horribles que escuchamos en el Antiguo Testamento y de guerras y de pleitos? Y podemos deshacernos en explicaciones, podemos deshacernos en predicar la Biblia, pero saben que una vez yo meditando en esto, porque me cuestionaban, personas cercanas me cuestionaban que no creían en el Señor y como que un ataque a la Biblia, uno se pone como celosa, ¿no? de la palabra del Señor, y me puse a meditar, y el Señor puso un ejemplo en mi mente, porque yo tengo que tener ejemplos muy humanos, muy concretos, muy mecánicos para poder entender las cosas más complejas, y me imaginé y dije, si yo tuviera una enfermedad terminal y el médico me dice, te quedan 3 meses de vida, y tengo un hijo que está muy lejos y no alcanza a llegar a verme porque no puede llegar a verme, y yo decido escribirle una carta, ¿qué pondría en esa carta? ¿Qué pondrías tú en esa carta? ¿Te queda poco tiempo de vida? ¿No puedes estar con tu hijo? ¿Lo que vas a dejar para ese hijo está en una carta? ¿Se pondrían ustedes a escribir lo que tienen en el refri? O explicarle y decirle, ¿sabes qué? Debajo del lavaplato hay veneno para tal y cual cosa. ¿Gastarían sus palabras en eso? ¿Gastarían su tiempo en eso? ¿O estarían escribiendo cosas profundas que fluyen de un corazón que ama? Y que saben que ya no voy a estar. Y quieres dejar todo esto que tienes en tu corazón. Quizás contar parte de tu historia, que también es la historia de ese hijo. Y mientras meditaba eso, que quizás es un ejemplo un poquito emocional, un poquito extremo, pensaba que en cierto aspecto eso es la Biblia. Es una carta de un padre amante que ha dejado a sus hijos para conocerle, para conocer a Dios. De Génesis a Apocalipsis podemos ver el plan de redención, que es la manifestación de amor más grande, donde Dios se revela a sí mismo por amor a nosotros, para que podamos tener comunión con Él. Dios, el creador del universo, si hubiera querido establecer y dejar por escrito las leyes que rigen este universo, lo habría hecho. Y ningún científico en el mundo habría podido refutar, porque habría estado toda la evidencia científica, física y química y biológica de cómo fue el origen de las especies. Pero eso no es el propósito de la Biblia. En un capítulo el Señor menciona, así fue creado el mundo. Pero el mensaje principal es que Dios ha querido darse a revelar. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, el logos, ¿cierto? El verbo, la palabra. Y más adelante, en el mismo capítulo 1 de Juan, en el versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, si anhelamos comenzar a vivir una vida cristiana a su anchura, con más plenitud, alcanzando nuestro máximo potencial, ¿cierto? Como decía al principio, si queremos empezar a vivir la maravillosa vida cristiana que Dios ha diseñado para cada uno de nosotras, comencemos a ver correctamente, hermanas. Veamos como Dios nos ve y aprendamos a ver a Dios como Dios es. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, Laura, hermoso. Así que bueno, hermana, hay que cambiar los anteojos. Hay que comenzar a ver, es verdad. Y yo medito, ¿no? Siempre le pido fuerzas al Señor porque sabemos que no es fácil. La vida no, como que todas las cosas que nos rodean nos van como acaparando, pero siempre hay que poner ese freno, ¿no? Para saber que ahí está el Señor.
y hay que mirar para ese lado, no para el otro lado que nos muestra el mundo. Bueno, mucho más para agregar, obviamente, no es porque habló el Señor, ¿no? Nos habló en nuestras vidas, a cada una. Pero, bueno, invito a la que realmente se encuentre acá, yo no lo sé, y que no conozca a nuestro gran Dios, que si quiere gustar de sus herramientas, si quiere gustar de ese creador que nos ve así tan santas, tan hermosas, a través del sacrificio que hizo su Hijo en la cruz, comprenda y no esperen más tiempo, ya no esperen más, no hay más para esperar. Ser hija del Señor es maravilloso. Uno encuentra acá en esta carta tan grandota que nos dejó, tan larga, la mía más larga porque tiene, más grande porque tiene letra grande, porque no veo, entonces es más gordo. Si quieren gustar de esto, no esperen más, no esperen más, el Señor las está esperando con los brazos abiertos, acéptenlo en su corazón, pídanle perdón por sus pecados, caigan de rodillas a sus pies. Yo un día lo hice, yo tenía los anteojos empañadísimos, muy sucios, no veía nada, no me daba cuenta, pero hasta que un día me di cuenta porque el Señor me los quitó y me dijo, acá estoy, mírame, pedime perdón por todos tus pecados, porque yo envié a mi hijo a morir en la cruz por vos, y por cada una de ustedes, para sanar tus heridas, para decirte que acá estoy todos los días de tu vida hasta el fin, voy a estar a tu lado, y te voy a mostrar qué pasos tenés que seguir cada día en tu vida, si vos lees mi palabra, usás mis herramientas, y me ves aquí, a tu lado. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura. Un placer, Laura. Yo me muerdo las orejas. Un placer, muchísimas gracias. Así que bueno, las hermanas quedan en libertad de entrevistar a mi hermana Laura, que anoche estuvimos de baby shower, estuvimos de fiesta. Así que a ella le queda poquito. Bueno, la dejo que hable ella. Así que, hermanas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, quedan en libertad, pueden desmutearse. La de a una, ¿no? La que vaya a preguntar. Laura, hola. Soy Laura también. No, te quería preguntar si querías contar tu testimonio. Bueno, sí. Ahora estoy más nerviosa que al principio porque no sabía que era con preguntas abiertas. Bueno, mi testimonio, tuve el privilegio de nacer en un hogar con padres creyentes, donde desde muy pequeña hubo abundancia de las escrituras en mi hogar. Mi primera salida de la casa después que llegué del hospital, recién nacida, fue a la iglesia, y desde ahí tengo muchos recuerdos y vivencias muy hermosas con los otros niños en la iglesia, las actividades que teníamos en torno a la iglesia y las historias bíblicas. Sin embargo, Dios le entregó mucha sabiduría a mis padres, porque desde muy chiquitita yo tenía súper claro, porque mi padre me lo decía mucho, Dios solo tiene hijos, no tiene nietos, la fe no se hereda. Así es que no era porque mis papás son creyentes, voy a la iglesia y tengo todas estas bendiciones por estar en un creyente hogar, yo soy salva. Desde muy chiquitita yo lo supe de esa manera. No recuerdo haber creído en algún momento que yo era salva porque mis padres lo eran, ¿no? Y siempre doy este consejo a las familias. Díganle a sus hijos que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y recuerdo que una vez en nuestra iglesia local había mucho alboroto porque se empezaban a avisar avisos de bautismos que iban a ser celebrados próximamente. Y yo, siendo una niña, no entendía lo que era el bautismo, y me causaba duda, pero cada vez que íbamos a la iglesia decían, y no olviden tal fecha está el bautismo, y se bautizan estos hermanos, y como que todos se ponían contentos porque iban a haber bautismo, y yo sin entender qué era el bautismo de inmersión, ¿no? Entonces recuerdo un día que le pregunté a mi mamá, ¿qué es esto del bautismo? Y alabo ese día porque mi mami tuvo la sensibilidad espiritual de dejar todo a un lado, y nos fuimos a la pieza, nos sentamos en mi cama, y ella me dijo que el bautismo, que nosotros entendemos doctrinalmente, no es otra cosa que reconocer públicamente lo que ha ocurrido en privado en nuestro corazón. Y entonces me expuso el mensaje del Evangelio, que Dios murió por nuestros pecados, que nos ama y que anhela tener comunión con nosotros para que seamos salvos. Y bueno,
yo le dije, mami, yo quiero hacer eso. Yo tenía 5 años. Y recuerdo ese momento de haber inclinado mi cabeza y haber orado al Señor y haberle pedido que entrara en mi corazón con las palabras y con la fe sencilla de una niña de 5 años. Pasó el tiempo y obviamente tuve mis dudas porque seguíamos con una vida como familia involucrada en las cosas del Señor. Entonces uno escucha el Evangelio y siempre te dicen, si tiene duda, conviértase al Señor, y me convertí varias veces más. Y entonces un día yo dije, Señor, yo sé que soy creyente, pero me gustaría saber cuándo me convertí. Yo sé que en el cielo tú me vas a decir, fue este momento, en este momento hubo un cambio en tu vida, pero a mí me gustaría saberlo. Y yo tenía en mi mente ya como adolescente descartada esa vez de los 5 años, no la que le acabo de contar porque una niña. Sin embargo, el Señor trajo a mi memoria que al día siguiente que yo me convertí al Señor, a los 5 años, me convertí en evangelista, porque le empecé a aplicar el evangelio a mi hermanito de 4. Y les cuento esto porque me emociona pensar en una niña, ¿no? Que a la vida que Dios toca es una vida que no queda igual. Y quiero contarles esto porque una niña de 5 años, educada en un ambiente creyente, con la disciplina y amonestación del Señor, puede decir, ¿qué pecado puede tener esa niña, no? Que uno diga, oh, tuve un antes y un después, con muchos otros testimonios. Sin embargo, tuve la necesidad de predicar el evangelio a mi hermanito de 4 años. Y fui bien insistente porque después él ya no me quería escuchar. Así que el Señor me recordó eso también, de que sí, tuve el deseo de compartir el evangelio con mi prójimo, mi hermano que estaba al lado. Así es que ese fue mi testimonio de conversión. Ah, no me puedo desmutear nunca. Qué hermoso, ahora me lo imagino corriendo, Albertito, escapando. Bueno, ¿alguna otra hermana? ¿Alguna pregunta? Hola. Entonces, yo, Pochi. Entonces, ya que estuvieron de baby shower, qué bárbaro, ¿pudieron hacer el baby shower sin romper cuarentena ustedes? Ya que está de baby shower, que nos cuenten cómo es la familia, cuántos hijos tiene. A ver, así ya la vamos conociendo también de otra forma. Sí, gracias. Ayer las hermanas de acá, de la asamblea en Quillota, me sorprendieron con un baby shower virtual. Nos reímos mucho, fue a través de Zoom. Mi esposo fue cómplice, porque en un momento dado empezaron a llegar regalos que él tenía guardados que las hermanas me habían hecho llegar con anticipación. Así es que, bueno, sentí mucho su cariño y la pasamos súper bien. Ustedes saben que mujeres juntas, malas para hablar. Así es que silencios eternos no hubieron. Fue muy bonito. Este año cumplo 16 años de matrimonio en octubre y tengo 3 hijos con el bebé que viene en camino. Mi hijo mayor tiene 7. Después tengo una niña que va a cumplir 3 años el próximo mes y el bebé que está a 2 semanas de las 40 semanas, ¿no? Así es que en cualquier momento ya puede anunciar que viene. Así es que esa es mi familia, una enorme bendición. Y para todas las que me escuchan que están casadas y que también tienen hijos, ustedes bien pueden indicarse conmigo que es una escuela a la que el Señor te mete para moldearte muchísimo. Así es que me siento muy bendecida de poder estar aprendiendo más del Señor como esposa y como madre también. Laura, ¿cómo estás? Inés, acá. La pregunta es la siguiente. Sos muy jovencita, ¿qué edad tenés? ¡Ay! 36 años. ¡Ay, apenas 36! Sos súper joven. ¿Hace mucho que estás casada? Sí, 16 años. Este año en octubre cumplimos 16 años. Ah, también, súper jovencita, entonces te casaste. Sí, a los 21. Ah, re joven, bien. Y como tenemos muchas jovencitas acá, adolescentes, acá al costado también tengo 2, atrás de otra pantalla hay otra jovencita y hay varias más, por ahí estaría bueno una síntesis. Sabemos que el Señor te unió a tu esposo sin duda, pero ¿cómo lograste desde adolescente
tener ese incentivo en tomar buenas decisiones, que es lo que es, ¿cómo lograste moldear eso en vos? Es difícil en la adolescencia, pero sin dudas ha sido un trabajo, me parece, quiero no confundirme que es un trabajo de día a día, ¿no? Moldear a un adolescente, moldearse, pedirle al Señor, por eso te queremos preguntar. Muy linda pregunta, y va a ser un privilegio hablarle a las jovencitas que me están escuchando, pero la verdad es que no puedo tomarme el crédito de esas decisiones, porque tengo que reconocer y honrar mucho a mis padres en esto, ¿no? Porque desde muy chiquitita, desde pequeña, o sea, uno ni siquiera pensaba en niños, en muchachos, siempre nos leían biografías cristianas de misioneros o de hermanos que dieron su vida para servir al Señor, y del gozo que estos hermanos dejaban en sus escritos de estar viviendo la vida cristiana a pesar de los sacrificios. Recuerdo una vez que una época después de almuerzo, mis papás leíamos juntos como familia, se casaron y fueron útiles. Y era de matrimonio jovencitos y el enamoramiento, las cartas de amor, incluso ahí habían algunas escritas, y que ellos juntos decidían después servir al Señor. Entonces el libro se llama así, Se casaron y fueron útiles. Me impactó mucho la historia de unos enamorados en ese libro, que él se enferma de tuberculosis, no recuerdo qué año era, y ella lo cuidó con tanta dedicación, no se llegaron a casar, él muere, y después ella también contrae la tuberculosis, entonces, y también fallece. Entonces una historia de amor que termina triste. Sin embargo, desde muy chiquitita estas semillas de cómo se ve el amor sacrificial, el amor que va más allá de tus propios intereses, el amor que no es egoísta, que pones a otro por sobre ti. Y yo creo que ese tipo de ambiente, que no voy a decir que era todos los días y a cada rato, pero sí a lo largo de la niñez y la adolescencia fue constante, siempre escuchando a mi papá hablar del yugo desigual, y ampliaba el versículo del yugo desigual, no solamente lo decía para el tema de relaciones románticas, sino también en amistades, en negocios, y creo que fue muy clave que desde pequeña fue inculcado en mí el temor a Dios. Ahora, cuando yo fui adolescente, me llegó la rebeldía igual, no estuve libre de eso, donde y uno iba al colegio, y a pesar de que yo no era tan amistosa con mis amigas del colegio, no sufría tanto por ahí. Sí, hubo una época en que quería mandar toda la punta del cerro, como decimos acá en Chile, y olvidarme de todo esto de la vida cristiana y darle la vuelta a la fe de mis padres y a mi propia fe, y era más fácil. Veía que era mucho más fácil entregarse a la vida del mundo. Y yo tenía clara la diferencia, ¿no? Vida cristiana, vida del mundo, lo sabía, pero era más fácil. Era como ya, ok, ya ceder a las presiones, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta restricción? Así lo sentía, así lo vivía. E incluso pasaba tardes enteras antes de dormirme imaginando cómo me arrancaba de la casa, tengo que confesarlo, porque decía, no, va a ser más fácil hacer lo que hace el resto, pero, y ahí es donde está la obra del Espíritu Santo, pero yo quería pasarla bien un rato, y después volver a la vida cristiana, porque yo sabía que la bendición de Dios está en sus caminos. Y en medio de todo esto, el Señor puso un pensamiento en mí, y me dijo, estás en edad de que los jóvenes se fijen en ti. Y un hombre de Dios se fijará en una joven que anda perdiendo el tiempo en el mundo, o un hombre de Dios, un hombre que me ame, va a estar buscando una mujer que también le ame. Y ahí se me acabó todo. Y dije, no, Señor, yo quiero un hombre de Dios para mi vida, yo quiero criar a mis hijos en el Señor. Yo desde chiquitita nunca jamás me imaginé que mis hijos no estuvieran en una iglesia con sus padres, y también escuchaba testimonios de mis papás. A veces explicaban el Evangelio y se encontraron una vez con una señora creyente, hija de Dios, que lloraba porque se casó con una persona no creyente, y él era muy católico y de un carácter muy fuerte, y ella estaba obligada a llevar a sus hijas a hacer la primera comunión. Y ella decía, ¿cómo yo, sabiendo la verdad del Evangelio, llevo a mis hijas a hacer la primera comunión? No saben el tormento que es esto. Y claro, como nosotros salíamos a predicar el Evangelio también con mis papás, yo oía esa historia.
Y me daba cuenta de que en realidad no hay una mejor vida que la vida cristiana, a pesar de que uno como joven de repente quiere olvidarlo todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ese pensamiento de pensar en que ya estoy en edad de que los jóvenes se empiecen a fijar en uno, y yo quería que un joven de Dios se fijara en mí, no podía darme el lujo, ¿no? De no estar buscando más al Señor yo también. Y a mi esposo lo conocí en la iglesia, y yo tenía 18 años cuando nos pusimos de novios, y a los 21 nos casamos, y doy gloria a Dios por la tremenda bendición que Él ha sido en mi vida. Siempre me inculca y me desafía a mirar al Señor. Qué maravilloso todo lo que nos contaste, qué enriquecedor para aquellas que están en este momento, como vos la pasaste, con esa belleza tan particular y natural que tenés. Aquí también tenemos, y en Chile seguramente están las jovencitas tan hermosas, ¿no? Parece que son luces que van caminando y están así como resplandecientes, y eso llama la atención a chicos de la iglesia y a los que no son de la iglesia. Por eso es la importancia como papás clamar a Dios, ¿no? Por esta nueva generación que además están siendo bombardeadas de parte del enemigo de una manera tan particular, ¿verdad? Así que cubrirlas en el Señor. Estoy segura que tu mamá y tu papá también han hecho eso. Estoy segura, clamando al Señor para que realmente te acompañe a tomar buenas decisiones. Así que gracias por haber compartido con nosotras todo lo que nos contaste, muy enriquecedor, por cierto. Le damos gracias al Señor por tu vida. Gracias. Y desde ya, no sé cuánto durará esta pandemia, solo Dios sabe, pero queremos volverte a ver, queremos volverte a escuchar, que nos compartas lo que el Señor te permita para con nosotras. Desde ya sos como tu padre, y también muchos hermanos de Chile, nosotros le decimos ya son nuestros, ya son de Loma Hermosa. El estar conectados y vinculados a través de internet hace que uno sienta así, esa hermandad de forma tan especial. Amén. Gracias, Laura, gracias. Quiero tomarme la palabra unos minutos, porque quiero presentarles a ustedes a una hermana muy querida que me conoce desde la guata, desde el vientre, y ella es argentina, que vive en Estados Unidos, y está con nosotros conectada, nuestra hermana Beatriz Hernández, y la veo ahí en cámara y me ha llenado el corazón de poder verla. Sin duda, y creo que está contenta de escuchar también el acento de su país, de otras hermanas. Hola Beatriz, qué rico verte. Hola linda, hola querida hermana Laura. Te conozco desde que estás en la panza de mami, desde que estabas en la panza de mami. Y es tan dulce, tan rica en todo lo del Señor. La verdad que el Señor la bendijo grandemente. Es un gusto, un gozo escucharte, verte. Además me hace recordar mucho a su mamá, cuando su mami era soltera, su carita y su sonrisa sobre todo. Muy gozosa de tenerla ahora. Un abrazo, Beatriz. Bendiciones grandes para vos y tu familia querida. Gracias. Y para todas las hermanas. Conocimos a Beatriz el domingo pasado. Tu papá estuvo junto a nosotros en la reunión, junto a tu mamá también, y nos presentó a Beatriz. Beatriz contó algo muy personal sobre su nieta, y a partir del domingo, que ya también la adoptamos, a pesar de que está en Estados Unidos, la adoptamos como nuestra, de Loma Hermosa. Muchas gracias, hermana. A partir del domingo, Beatriz, nos hemos acordado todos los días de la situación que vos expresaste, que volcaste con todo tu corazón lo que te estaba pasando, así que sumamos a la lista de oración, y con toda esa fe puesta en el mismo Dios, sumamos a tu nieta, Denia. Todos los días a partir de las 6:30 de la tarde, ella y vos estás en nuestra. Muchas gracias, hermana, muchas gracias por las oraciones a todos los hermanos. Para los que no estuvieron y te escucharon el domingo, contanos tu lugar físico, ¿dónde estás?
En este momento, yo estoy viviendo ahora en Carolina del Norte, en Charlotte, Estados Unidos. Aquí estamos. Pero nací en Buenos Aires, en Almagro. En Almagro, qué maravilloso, ¿no? No sé si conocen el Sanatorio Güemes, Sí. A 2 cuadras del Sanatorio Güemes, Pringles y Sí, Córdoba. sí. Me maravillo de escucharte, porque viéndolas acá, ¿no? Esos, así como uno dice, una acá, otra allá, el otro en el otro lado, estamos en distintas partes del mundo, y la maravilla de Internet, el hecho de que nos pueda mantener así, juntas a través de la pantalla. Qué emocionante, realmente. Qué emocionante y qué bendición tan grande esta que el Señor nos está permitiendo, ¿verdad? De conocernos más, de escuchar mucho más de la palabra, de conocer hermanos, hermanas que toman la palabra del Señor y que podemos espiritualmente crecer más en el Señor y aferrarnos más al Señor. Es un gozo muy grande. Allí en Estados Unidos, la iglesia donde vos asistís, ¿dónde está? La iglesia está aquí en Charlotte, en la ciudad de Charlotte, como a 1 hora de mi casa, y es la iglesia de los hermanos también. La encontré después de, hace más o menos 3 años, mi hijo la encontró aquí. Una iglesia muy, muy linda, no es muy grande, pero los hermanos casi todos son hondureños, la mayoría. Y estamos tomando muchos mensajes de misioneros de Honduras y de muchos lados también. Estamos contentos, gracias al Señor. Fuera de lo que es la pandemia, ustedes allá cuando se reúnen, o sea, tienen como acá en Buenos Aires, digamos, o en Argentina, la reunión de señoras, digamos, específicamente de señoras, una vez a la semana, una vez al mes, como antes de la pandemia estamos hablando. Te voy a contar algo. Lamentablemente, donde yo me reúno, que son los hermanos, y dicen que son los hermanos muy cerrados de la congregación nuestra, no hacen reuniones de damas, pero yo todos los meses me reúno con las hermanas de Nueva York, y cuando no había pandemia iba hasta Nueva York, y por ejemplo las reuniones de conferencias anuales que han venido muchas hermanas de Argentina, Mabel Borghetti, que ustedes deben conocer a Mabel, Lucy López, la hermana Gloria Morris, el año pasado estuvo la esposa Mónica ¿cómo se llama este chico? Que son de Rosario, de Santa Fe. Ay, Dios mío, se me fue el apellido, perdón. Ay, Señor. Bueno, muchas hermanas de Argentina, han venido muchas hermanas de muchos otros países a tomar las conferencias que son anuales en octubre en Nueva York, y yo me voy de aquí, de Carolina, me voy a Nueva York a pasarme esos días de conferencia. ¿En distancia? O sea, ¿son muchas horas de viaje? Sí, tengo que ir en avión, claro. En avión son casi 2 horas. Ah, es de como... Carolina. Como Sí. si nos iríamos en avión de acá a Tucumán, son 2 horas de viaje. No sé si es tanto, porque si hago vuelo directo, yo creo que es 1 hora, 1 hora 40, 1 hora 50, más o menos, sí. Tenés una distancia considerable, se acorta por el vuelo, ¿no? Claro que sí, y si tendría que ir en el coche serían 12 horas, un poco largo. Es largo el viaje. Pero gracias al Señor estoy muy comunicada con las hermanas de Nueva York y ahora con las hermanas de Chile, con ustedes, con un grupo de hermanas. Hablo mucho con Mabel Borghetti, me imagino que la conocés, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Gracias al Señor, sí, una bendición muy grande. Qué bueno Y que a la mami de Laura la conozco desde que era soltera. A la mamá de Laura y a David también. Yeah. Se conocen desde jovencitas. Claro, Laura era, cuando yo conocí a Elizabeth era soltera. No me acuerdo cuántos años tendría, tal vez 20, menos. Y la conocí predicando, por cierto. Qué maravilloso. Qué sí, y verla a Laura ahora te debe emocionar, sin duda. Emocionando, sí, me emociona muchísimo, quiero mucho a la familia, aparte
de ser hermanos en la fe, hemos llegado a ser amigos, compartíamos mucho en la casa de David. Nosotros vivíamos lejos de la congregación, a 1 hora de viaje, y los domingos casi siempre compartíamos con ellos en la casa de Betty y David cuando estaban casados. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, realmente para nosotros es súper, toda la vivencia, todos los diálogos, sobre todo de las personas grandes, como en tu caso Beatriz, como nos pasa con Lucy, como nos pasa con Cristina, cuando Claro. tienen esos recuerdos y los pueden expresar, esas vivencias, para nosotros es para capitalizar, ¿no? Y Sí. hacer crecer, desarrollar nuestro espíritu en amor para servir a otros. Amén, Escuchamos sí. cada vida de ustedes, las que van un poquito más adelante que nosotras caminando, y todo realmente es para hacer crecer ese amor en el servicio. Beatriz. Bendito sea el Señor, porque fue una bendición muy grande en mi vida. Yo conocí al Señor aquí en Nueva York. En Nueva York conocí al Señor, no en Qué la Argentina, maravilla. cuando vine para acá. Sí, Qué fue una maravilla. una bendición grande para toda la familia. Lo único que ahora, ya les dije la vez pasada, mi corazón está muy acongojado por este problema de mi nieta, Deina. Se escribe Dana, se escribe Dana y se pronuncia Deina. ¿Sí? Cuando casi estaba terminando la escuela secundaria, yo no sabía nada, la verdad que a mí no me habían dicho nada, y ella se alejó del Señor. Sí. Y con ella la hermana la siguió, ¿viste? Melina. La siguió en el sentido de que se alejaron de las cosas del Señor, se alejaron de la congregación. Cuando yo me enteré de esto, para mí fue un golpe muy grande, muy fuerte. Y en estos días de los que estamos viviendo, ¿no? Que son días malos, el Señor lo está permitiendo, el Señor sabe por qué. El temor grande que tengo, que sabemos nosotros, sus hijos, de que el Señor viene pronto, en cualquier momento, el rapto, y yo cada vez que pienso, tiemblo y oro y clamo al Señor que no quiero que se queden. No quiero que se queden, quiero que se vayan todos, Señor. Creo que me comprendes, ¿verdad? Amén, amén. Bien. Como citó un versículo bíblico la hermana Laura, ¿no? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Amén. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Sí, Señor. Sí, ¿Qué Señor. más que abrazarnos a esa palabra, esa porción de la palabra, tener esa fe, que es una forma, es fe en forma consecutiva, ¿no? Un día tras otro, creerle a esa palabra en el Señor, descansar en sus brazos. Seguimos. Él es mi fuerza, mi fortaleza, como vos decís, pero aparte en Él confío y en Él espero. En Él espero. Sí. Y tengo la esperanza de que va a ser así. Aparte quiero decirles que también estoy me congrego los martes y los domingos con los hermanos de Espeleta, con Guillermo y Alicia. ¡Qué bueno! Los conozco también de hace muchos años y estoy orando por muchas de las situaciones que están pasando, que lamentablemente ahora están con muchas situaciones del corona, ¿no? Del coronavirus por el oeste, que están pidiendo oraciones, sí. Sí, el lunes, acá en Argentina, vuelve otra vez sí, ya lo escuché, a fase 1, y el miércoles se oficializa a tal punto de que ya ni siquiera podemos utilizar la SUBE para aquellos que se dedicaban a por ahí deambular, ¿no? Ir a un colectivo en el otro, ahora directamente ya queda exento la SUBE. No, nadie va a poder. Sí, lo he escuchado y estamos orando no solamente por Argentina, que está pasando una situación muy mala ahora, sino por todos los países del mundo, por toda la iglesia alrededor del mundo, estamos orando mucho. Amén. Amén. Que el Señor tenga misericordia y esperamos en el Señor. Amén, perdón, Laura, por tomar tu tiempo, mi vida, corazón. Que el Señor te continúe bendiciendo y me avisan cuando nazca tu tercer hijito, ¿ok? Gracias, Beatriz. No, yo ya terminé ya.
Un gusto Qué escucharte. Con Qué mucha bueno. pena estuve hasta ahora, fui perseverante y por lo menos el Señor me dio la satisfacción de poder verlas, a las hermanas y a vos, pero no pude comunicarme porque cuando tocaba la contraseña me decía que no era correcta. Y así estuve una hora, y no sé cómo después salió. Gracias Igual a Dios por lo menos para ver. Beatriz y Laura, queremos contarles, siempre y cuando Laura lo autorice, y Beatriz, vos también estés de acuerdo, y le preguntamos siempre a las hermanas que exponen, que expresan, si están de acuerdo. Nosotros, esta reunión queda grabada, y siempre y cuando ustedes nos den el ok, se puede subir a internet, a la página que tenemos en la iglesia, así la pueden escuchar, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo. Sí, yo no tengo sí. problema. Sí. Yo también, qué gozo, Bueno, qué bueno. así, Beatriz, vos podés escuchar desde el inicio, Sí. como no estuviste conectada, podés escuchar a Laura desde el comienzo. Qué bueno que es el Señor, es maravilloso. Mira, me agarra. Ay, gracias, Señor. Siempre lo Muchas que hacemos gracias. es así, las reuniones están grabadas, Sí, las que vienen las hermanas a expresarse, ¿no? sí. El tema es que nosotros primero, por una cuestión de respeto hacia la intimidad familiar, porque muchas veces se expresan, ¿no?, cosas muy íntimas, primero pedimos autorización a esa persona, si está de acuerdo, y por supuesto que si nos dan el ok, sí, se suben en YouTube. La página es Iglesia Loma Hermosa, así pueden entrar en YouTube, Iglesia Loma Hermosa. Y ahí va a estar qué subida la bueno. reunión. ¿Desde cuándo va a estar ¿Desde Ahora, hoy o desde...? sí, no, hoy a la noche, como hay otra reunión después de, o sea, vienen varios acontecimientos, hoy cumplimos 100 días de estar conectados en oración, entonces se masteriza todo acá en casa, lleva un proceso, lleva un tiempo, y, o sea, se supone que hoy ya está subido, pero por las dudas, mañana, por las dudas. Ay, hermana, me dio una felicidad muy grande, pero gracias al Señor, porque el Señor es maravilloso, qué lindo. Solo lo que esperábamos que Laura nos dé el ok, así que ya nos dio ella el ok, está todo perfecto para subirla. Muy Nos alegra bueno, muchas mucho. gracias, mi hermana, muchas gracias. ¿Cómo Nos es tu alegra. nombre? Inés. Okay. Inés. Muchas Encantada, gracias, Beatriz. Estamos agradecidas al Señor por tu vida, Beatriz, por la tuya, Gracias. Laura, y por cada una de las personas que están aquí conectadas, que han dispuesto Amén. su tiempo, han dejado de lado, porque como todas mujeres, haciendo siempre millones de cosas, han dejado de lado este tiempo para que podamos estar juntas aquí, disfrutando a la luz de la palabra, ¿no? Y aprendiendo. Todo el tiempo tenemos que aprender, desde la más chiquita hasta la más grande, todo el tiempo aprendemos. Y teniendo en cuenta una palabra que dijo Laura, que es mamá de 3, tenemos el privilegio de ser mamás de muchos, en mi caso de 5, cada una tiene lo suyo en casa. Ajá. Tenemos un cartel bien grande acá y estoy seguro que las abuelas que están acá también lo tienen, padres en construcción, ¿no? ¡Qué bueno! Hasta el último día de nuestra vida aprendemos. Eso es verdad. Yeah. Así que le damos gracias a Dios también por todas las personas que nos enseñan día a día. Las mujeres, entre las mujeres vamos aprendiendo las unas de las otras, con nuestros aciertos y nuestros desaciertos también. Todo sirve para capitalizar en nuestro interior. Amén. Así que les agradecemos, Dios las bendiga ricamente, amén, las acompañe, amén, las guarde, las proteja, y quiera Dios, el próximo sábado tenemos una reunión que es para compartir entre todas las que estamos conectadas, siempre y cuando estén cada uno, ¿no?, con el deseo de hacerlo, una porción de la palabra, un texto bíblico, una poesía, lo que gusten. La próxima reunión es para compartir entre todos. Y bueno, después me comunico en forma personal por WhatsApp quién la puede dirigir. Eso le vamos a pedir a alguna hermana seguramente para que la dirija. Gracias a todas.
Muchas Un abrazo gracias. enorme para cada una. Las abrazamos en Cristo a cada una. Cris, Lucy, Chao, hasta luego. Ochi, bendiciones. Y hacemos una Hay oración una- final. Una oración final, nos estamos olvidando. Hermanas, hay una reunión virtual ahora, más rato, en Nueva York. Le voy a mandar a Paola el link por si después por si alguien se quiere conectar. Así es que para que quede la invitación hecha también. Seguimos de fiesta espiritual, de alimento espiritual, ¿no? Bien, bien, gracias Danitza. Gracias. ¿Danitza habló, Laura? No, Laura. Laura. Bien, ahí está. Ahora sí, Laura. Bueno, le pedimos entonces que nos despida en una oración. Eli de Francesco, ¿estás ahí? ¿Vos estás con buena conexión? Creo que sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Nos podés despedir en oración? Habla más fuerte, Eli. Vale, me voy para allá porque acá está mi nieto, están todos. Voy para allá, voy. Lo que pasa es que estoy media dura del cuello. ¿Sabes qué? Recién ahora me doy cuenta, si no te hubiera dejado que descanse, recién ahora me doy cuenta, pensé que era así como una estolita. Una chalina, una cosa nueva que se usa. Para las abuelas que ya... Bueno, oramos. Amante Padre Celestial y Dios nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta reunión, gracias por mis hermanas, por un día que nos pudimos juntar, tarde lo mío, pero nos pudimos juntar. Gracias, Señor, por esta hermana Laura, que pudo exponer su palabra. Gracias por su enseñanza. Hermoso es saber que somos hijas de Él. Señor, de nuestro Señor Jesús, tan grande y poderoso y misericordioso, y que nos ama, y recordar siempre eso, Señor, y no estar vacías, como decía nuestra hermana Laura. Gracias, Señor, por esta hermana también de allí, de Carolina del Norte. Bendícela, Señor. Bendice a sus nietas, Señor, para que puedan volver al camino. Y bueno, Señor Jesús, dejo todo esto en tus manos, este día de hoy tan lindo, Señor, que tuvimos, y que a la noche nos vamos a reunir también, Señor, para compartir esta gran fiesta de 100 días, Señor, juntos, por esta red, ¿verdad? Gracias por todo, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, a cada hermana, a cada hogar, y dejo todo en tus manos, Señor Jesús, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.